Bienvenidos, iniciando una semana más de Buena Salud, gracias a quienes están en sintonía por Majestad TV y por supuesto ya quienes se conectan en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram @buenasaludS y por supuesto también en YouTube como TV Buena Salud. Hoy o también nos pueden ustedes contactar en las redes del canal Majestad TV para que ustedes también puedan contactarnos y por supuesto hacer preguntas si así lo desea. Ya en breves estaremos aquí con nuestro invitado, pero antes quiero leerles nuestra frase de la mañana. Escucha tu cuerpo, los riñones no hablan, pero cuando fallan, gritan. Con esa frase de esta mañana estaremos ya brevemente hablando con el licenciado Gustavo Camacho, que estará con nosotros para hablarnos de la insuficiencia renal aguda, causas, síntomas y tratamiento. ¿De qué se tratará? Pues no se desconecte de la programación de Majestad TV porque pronto ya estaremos conversando con él para que nos despeje de todas estas dudas. Pero antes también hacerles una mención y recomendarles que si usted desea oír mejor, pues Centros Auditivos OVI, una gran alternativa en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAT. El teléfono es el 096 35 39 526. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya estamos en Buena Salud, bienvenidos nuevamente a quienes están en sintonía por Majestad TV, por supuesto, en este su programa matinal Buena Salud. Ya tenemos a nuestro invitado aquí en nuestro set, el licenciado Gustavo Camacho, él es bioanalista, viene de los laboratorios SYNLAB y el tema que nos traen esta mañana es hablar de la insuficiencia renal aguda, causas, síntomas y tratamiento. Bienvenido Gustavo, es un placer tenerte. Muchísimas gracias Gabriel por la invitación y es un orgullo para mí poder aportar un granito de arena a la ciudadanía santodomingueña, de poder darles a concientizar sobre lo que es la importancia de la salud, ya que a veces jugamos con ellas y luego andamos buscando a Dios por los rincones y ya no hay solución. Así es. Hablando de la insuficiencia renal aguda, ¿de qué se trata? Entremos en materia, pues para saber, y usted televidente, si usted tiene preguntas, pues también es importante que lo haga, porque aquí se lo estaremos contestando. Cuando hablamos un poco de la insuficiencia renal aguda, nos referimos a lo que es el mal funcionamiento súbito de los riñones, donde dejan de filtrar líquidos, eliminar desechos sanguíneos, y estos pacientes, pues debido a esta gran patología, pues pueden llegar a la muerte, principalmente. Entonces, pudiéramos decir que, porque aquí estamos hablando de la insuficiencia renal aguda, ¿en qué se diferencia entre aguda y crónica? Es que nos referimos a agudo, es un estado súbito, donde el riñón comienza a disfuncionar de momento, día, hora, mientras que el crónico ya es día a día, paulatinamente, por lo mal alimentación, sedentarismo, y el riñón comienza paulatinamente a descender su función y ya pues en años transcurre donde se elimina su función y pues llega el paciente ya a lo que es la diálisis. Y una de las grandes diferencias de estas dos patologías es que cuando hablamos de insuficiencia aguda, ella es súbita, horas, mientras que crónico es por días y años para que deje de funcionar el riñón, Gabriel. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían las principales causas? Que a veces, bueno, tú que trabajas en este mundo de la salud, ¿con qué te encuentras a diario tal vez para saber cuáles serían tal vez los factores que están causando que nosotros o una persona pueda llegar a tener una insuficiencia renal? Pues una de las principales causas de la insuficiencia renal aguda es, primero los pacientes que van a estar más predispuestos son aquellos pacientes que ya tienen una patología adjunta, pacientes diabéticos con hipertensión, pacientes que se encuentran en cuidados intensivos. Tenemos este tipo de pacientes con insuficiencia, pues ya una vez adjuntándole ya sea alguna patología de mal consumo de alimentos, tratamientos severos, fuertes infecciones de vía urinaria, pues ¿qué pasa? Este tipo de pacientes comienza su riñón a disfuncionar, a alterarse toda su parte metabólica y pues si no es tratado en el momento, ya el paciente pierde sus riñones y tiene que ir directamente a una diálisis, Gabriel. Ahora, cuando existen estos diferentes tipos de sintomatología que se puede presentar, ¿el grupo de edad varía o de pronto sea por sexo, hombre, mujer o en este caso algún antecedente familiar puede verse tal vez de que nosotros tengamos que tomar en consideración que nos puede dar en el futuro tal vez este tema? Claro que sí, uno de los pacientes más predispuestos son los pacientes adultos. Los pacientes adultos con patologías, por lo menos diabetes, hipertensión, son uno de los que están más predispuestos a padecer este tipo de patología como es la insuficiencia renal aguda. Claro que está de que muchos pacientes por lo menos
Hoy en día malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, ¿qué pasa? Te conllevan, no quiere decir que puros los pacientes mayores van a estar predispuestos, sino los pacientes jóvenes también, que no comenzamos a cuidarnos desde ya, pues pueden presentar el fallo renal y de una vez ir a tratamiento con nefrología. Ahora, para saber un poco respecto a estas sintomatologías que se han ido presentando en un paciente o una persona que de pronto, como tú ya lo dijiste, no tiene una buena alimentación, tal vez no se hidrata de manera correcta, hay mucha incontinencia urinaria en el momento de tener que ir al baño y todo esto, tal vez verse afectado un poco los riñones. Bueno, antes de esta pregunta, ¿existen síntomas o existen personas que tengan este problema sin presentar síntomas? Sería la pregunta. Claro que sí. Es que por lo menos la insuficiencia renal aguda ella es silenciosa. Pueden haber pacientes que presentan sintomatología como pueden haber otros que no la presentan. Exacto. Claro, este tipo de pacientes, por lo menos los que no presentan síntomas, siempre hay un momento que causa fatiga, un poco malestar leve del cuerpo, porque está todavía el sistema inmunológico, su función renal está todavía buena. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya se debilita totalmente es donde viene la deficiencia, que vemos que este tipo de pacientes, ¿cuáles son las sintomatologías? Fatiga, debilidad, vómito, tenemos lo que es falta de respiración, porque ¿qué pasa? Al haber un mal funcionamiento renal, Gabriel, uno de los grandes problemas es el riñón produce una proteína que se encarga de la formación de los glóbulos rojos, y este tipo de paciente comienza con una disnea, falta de respiración. Entonces es ahí donde comienza con esa debilidad, falta de respiración, enema, comienza lo que es haber ascitis, edematización en los cuerpos, en los miembros inferiores, en las piernas, en los tobillos y vómitos severos. Muy bien. Ahora, cuando ya existen estos diferentes síntomas que tal vez nosotros estemos presentando, es importante, bueno, sin descartar la parte principal, que es acudir al médico, en este caso sea el médico internista o en este caso al nefrólogo, si es que hay una sospecha previa. Cuando ya han llegado al médico y envían a hacer análisis, ¿cuáles serían los análisis previos o tal vez de manera preventiva también que podemos hacer nosotros? No, de manera preventiva lo principal que se debe realizar, Gabriel, son la urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque en esta insuficiencia renal aguda, uno de los síndromes específicos o la consecuencia de presentar la insuficiencia renal aguda se llama el síndrome ureico. ¿Qué quiere decir? Como no se están eliminando los desechos nitrogenados a nivel de la sangre por la vía urinaria, entonces estos pacientes comienzan a elevarse lo que es la urea y la creatinina, que son sustancias o derivados de las proteínas del consumo nuestro del día a día alimenticio, y es la primera pesquisa que se le debe evaluar a un paciente con insuficiencia renal, urea y creatinina. Valores de urea mayores ya de 40, 50, mayores de 50, 60, 70, ya el doctor tiene que tomar, ojo, aquí hay una alteración renal a nivel glomerular y hay que actuar de una para evitar un daño crónico. Entonces, es importante partir de estos dos exámenes que tú comentas. Entonces, si uno de estos dos exámenes salen alterados, no alterados, elevados, pues pudiéramos nosotros considerar cuál es el rango normal en que una persona diga, bueno, estoy bien y no estoy con algún problema renal. Claro que sí. Por lo menos el paciente se ve que hay deficiencia, primero que nada, comienza a disminuir la micción urinaria, donde el paciente presenta anuria, que quiere decir orina muy poco, micciones menores a 500 mililitros, comienza la fatiga, Gabriel, le mandan a hacer una prueba de una vez de urea y creatinina, ya concentraciones mayores de urea de 50 a 60, ya hay que tener una alerta, y creatinina de la mano, aunque en muchos casos por lo menos tenemos que tener en cuenta, o sea, si la creatinina es muy importante, pero para mí, para la función renal la principal es la urea, porque la creatinina también se encuentra en diferentes partes de músculos, huesos, puede ser alarmante para esa área, pero la urea es específicamente para el riñón. Entonces, viendo disminución de orina y una urea elevada, hay que actuar de una vez en ese tipo de pacientes. Está muy bien. Ahora, existen diferentes, factores de riesgo que ya los hemos ido comentando un poco, pero la pregunta para saber un poco más acerca de esto es que hay mucha gente que tiene mitos, no sé si será un mito, pero toma mucha medicación, a veces digamos porque es una persona hipertensa, porque es una persona diabética, porque se está tratando de alguna manera o simplemente tal vez una persona fisiculturista que toma muchos suplementos alimenticios y toma varios tipos de medicamentos que tal vez pueden afectar propiamente al riñón.
¿Esto es cierto o no es cierto y el por qué hay que tomar en cuenta si es que lo es? Claro que sí es cierto, porque por lo menos muchas personas, como me lo estás preguntando, fisicoculturistas, habemos personas que nos gusta ir al gimnasio y por lo menos queremos aumentar de la noche a la mañana y se colocan a consumir sustancias que no son liofilizadas puras. O sea, estas sustancias poco a poco van rompiendo el glomérulo renal. ¿Quién es el glomérulo? Él es un filtro, Gabriel, que tiene como por ejemplo donde pasamos el jugo, ¿verdad? Tiene los huequitos pequeños, ese colador. Si va rompiendo esas sustancias no propias, la vuelven esos agujeros como los donde cernimos los tallarines. Entonces, para que tengamos como una idea, de eso se encarga el glomérulo, de filtrar sustancias inapropiadas, ya no propias para el cuerpo. Entonces, este tipo de proteínas no liofilizadas, no propias o otro tipo de tratamiento van rompiendo ese filtro y que ocasionan daño al glomérulo. El paciente comienza a dañar su función renal, viene lo que son las anemias, viene problemas de insuficiencia respiratoria, edematización. ¿Por qué? Porque son sustancias no propias. Para eso existe la parte natural. Está lo que es el consumo de huevo, el consumo de carnes normales. No utilizar sustancias que no están sumamente propias o liofilizadas puras, las cuales nos pueden ocasionar daño. Y también el aval es importante porque cuando uno toma algún tipo de suplemento, pues ahí también en la parte donde te da la tabla nutricional, te dice si esto en qué te ayuda, en qué tal vez te puede afectar, y en eso hay que saber o hay que ser muy perspicaz al momento de tomar una decisión y saber qué cosas vamos a consumirla. Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando sobre esta insuficiencia renal aguda. Si usted tiene preguntas, hágalo directamente en las diferentes plataformas que se está transmitiendo en vivo, y también si usted desea también puede hacerlo directamente aquí al canal. Pues vamos a una pausa y hablaremos de la parte de la insuficiencia renal aguda, cómo es este tratamiento y también si esta es reversible si se lo detecta a tiempo. Vamos a una pausa. Sabemos que la insuficiencia renal crónica si se lo detecta a tiempo, si nosotros tenemos tal vez la concientización de poder acudir a un establecimiento de salud para nosotros prevenir, pues queremos saber si esto se puede revertir. Tal vez tenemos un síntoma, tal vez ya hay una señal de alarma por algunos de los factores que tal vez nosotros hemos ido platicando en esta mañana. Gustavo, ¿se puede o no ser reversible tal vez este tratamiento en que tal vez no se vuelva algo agudo, algo crónico? Claro que sí es reversible, por lo menos una vez que los pacientes llegan a veces por lo menos con traumatismos, accidentados, pacientes con insuficiencias crónicas, por lo menos como diabetes, si son tratados a tiempo se puede solucionar, es reversible. Se hace su debido de chequeo, pesquisa, directamente ya va sincronizado con lo que es el nefrólogo, que es el médico especialista en esa área de nefrología, evaluar el glomérulo, cómo se encuentra esa función renal, si sus dos riñoncitos solamente está siendo afectado uno o los dos. Entonces se les coloca un tratamiento previo, se hace su chequeo principal, ureacreatinina, orina, diferentes gamas de pruebas especiales para descartar. El médico toma su tratamiento, por lo menos si es algo leve, le manda sus diuréticos para eliminar lo que es la retención de líquido. Y si estamos hablando por lo menos de pacientes accidentados, que tengo muchas anécdotas en los hospitales, este tipo de pacientes por lo menos que llevan un accidente de tránsito automovilístico, fue afectado alguna pierna, tiene muchos coágulos presentes dentro de su cuerpo, estos tipos de pacientes a veces hay que realizarle una diálisis como protocolo previo. ¿Para qué? Para eliminar esa presencia de coágulo dentro de lo que es el glomérulo renal, Gabriel, y ahí sí poder colocar su tratamiento y ese paciente responde paulatinamente otra vez su buen funcionamiento renal. Pero ya hay casos donde que si el paciente por lo menos no toma en cuenta, lo ve como juego, sinceramente no anden buscando a Dios por los rincones, me da mucha pena decirlo, pero hay muchos pacientes que no toman conciencia y creen que es un juego, hoy cumplen el tratamiento, el próximo mes no, y es ahí donde viene el detalle, la defunción de ese glomérulo del riñón ya no va a responder de la misma manera y se agrava ya más la situación. Parte de las complicaciones, ya nos ha dicho Gustavo, el por qué tal vez si uno se deja avanzar esto, pues a qué puede llegar, y también un ejemplo muy claro en el caso de que suceda algo diferente a hacer un tratamiento renal, sino que también como parte preventiva que toman acción, en este caso el accionar de los médicos, que es importante cuando pasan estas cosas. Gustavo, en respecto al tema de lo que estábamos hablando antes de la urea, de la creatinina y todo esto, cuando hay una señal de alarma que hay un pico ahí de pánico que le llamamos nosotros en el área de laboratorio, una persona se puede guiar, o digamos el nefrólogo en este caso, el nefrólogo se puede guiar solamente con el examen de laboratorio o tiene que hacer una pesquisa más
más extensa en relación, por ejemplo, a estudios por imagen, de pronto una proteinuria de 24 horas, no sé. No, claro que sí. Por lo menos este tipo, los médicos nefrólogos, ellos se encargan una vez adjunto a este tipo de exámenes de laboratorio que me le envían hematología completa para ver cómo está la anemia, si no está produciendo buenos glóbulos rojos, urea y creatinina y el ácido úrico que también va de la mano para ver si el riñón está respondiendo. En segundo lugar, también me le envían lo que son proteínas de 24 horas para ver cómo está esa calidad de emisión, qué tanta cantidad está orinando ese paciente durante 24 horas y cómo está el desecho de las proteínas, que normalmente no están habitualmente aumentadas en orina. Y le mandan también por imagenología, le mandan ecografía, le mandan en contraste. Ya el médico nefrólogo pues me le envía una serie de pruebas más especiales en la área de imagenología que se encarga de visualizar si está o no respondiendo ese glomérulo renal, Gabriel. Sabemos que actualmente a veces hay personas que tienen problemas de hidratación y también hay problemas de personas que tienen mucha incontinencia urinaria y aparte también infecciones recurrentes en vías urinarias. Esto puede ser un factor tal vez a que te pueda llevar a este mundo de la insuficiencia renal. Claro que sí, por lo menos yo siempre recomiendo a todo el mundo, desde que lo aprendí, porque también hay que ser claro, a veces no tenemos conciencia de que el agua es vital. El agua es el primer diluyente universal y el agua es vida. Muchas personas creen, hay compañeros míos que me dicen, no, es que el agua no me gusta porque no tiene sabor o no esto y lo otro. Y no me parece justo, o sea, sin el agua no vivimos. Podemos vivir sin alimento hasta 3 o 4 meses, pero sin el agua mayor de 48 o 72 horas no vamos a poder vivir. Estos pacientes deshidratados, Gabriel, ¿qué llevan a hacer? Al no tomar líquido, no tomar agua, comienza su parte de los riñones, comienzan a deshidratarse. Y si se deshidratan, comienzan a formar lo que son cálculos renales. Ahí vienen los cálculos de oxalato de calcio, dependiendo del consumo habitual de cada paciente alimenticio. Y estos cálculos que van haciendo, como van aumentándose, mal dicho, lo mencionan como piedras en los riñones, son como unas estructuras en formas de piedras granulares y ellos van rompiendo. ¿Por qué? Porque al llegar ese líquido que poco consumen, ellos van omitiendo presión a nivel del glomérulo renal y va rompiendo ese filtro y va ocasionando lo que son insuficiencias renales por la deshidratación. Ahora, decía esto de la deshidratación porque esto pasa a menudo. Y digo que pasa porque todos a veces obviamos tal vez el consumo del agua, lo que siempre nos recomiendan los médicos, lo que nos recomiendan los nutricionistas, y lo complementamos a veces con cosas líquidas que podemos estar tomando una bebida azucarada, un jugo de electrolitos, etcétera. Pero como tú ya lo decías, es lo más importante y lo más vital y lo más económico en el mundo es el agua, que realmente es vital para la vida y por supuesto para estas enfermedades como que pueden ser silenciosas en su momento porque también poco pueden presentar síntomas como las que se manifiestan mediante estas infecciones recurrentes que ya las estamos comentando en este momento. Ahora, el rol del laboratorista. ¿Qué rol cumple el laboratorista dentro de estos tratamientos renales que son guiados por el nefrólogo? Claro, o sea, nosotros somos la mano derecha del médico en esta parte. ¿Por qué? Porque el médico se guía, por eso tenemos que dar un resultado confiable, de alta sensibilidad, especificidad. Ellos se guían con nuestros resultados para ver cómo está la evolución de ese paciente. Los médicos le mandan rutinariamente esa urea y creatinina que voy de la mano, esas proteínas de 24 horas, ver cómo está ese ácido úrico, ver cómo está esa hemoglobina, si el paciente está o no respondiendo al tratamiento que él está dando, para ver si está respondiendo como tal el riñón. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad en esos resultados, primero que nada para que el médico tome una acción y en segundo para verle la mejoría al paciente. ¿Crees tú que la automedicación sea un factor también que influya o obstruya tal vez un tratamiento renal? Demasiado. Demasiado, porque ¿qué pasa? Muchos pacientes tenemos las costumbres de que, ¿qué pasa? De que nos da cualquier tipo de malestar en la vía urinaria y no, yo me tomo esto porque eso es bueno, a mí me contaron, me dijeron no. La automedicación lo que crea es resistencia a infecciones de vía urinaria y esta resistencia de infecciones, ¿qué hace? Conlleva de que estas bacterias suban por todo lo que es el conducto, tanto de la uretra al uréter y ocasione una pielonefritis, una infección a nivel del glomérulo renal. Y al entrar, al inocularse esa bacteria y ocasionar una infección a nivel renal, al haber pus es muy fuerte, Gabriel, y ocasiona daño severo a lo que es el riñón. Según tus estudios, según tu experiencia, ¿cuál es la población más vulnerable o cuál es la que se ve más afectada actualmente con estos problemas de insuficiencia? Yo
según mi experiencia que ya llevo desde el 2012 trabajando en laboratorio, los pacientes con diabetes e hipertensión son uno de los pacientes que están más predispuestos a padecer la insuficiencia renal, Gabriel. ¿Qué pasa? La diabetes comienza esa glucosa a elevarse y obvio el cuerpo quiere sacar, que la glucosa como que si estuvieras emborrachado con alcohol, mucha glucosa, azúcar en sangre y él quiere botar eso por la vía urinaria y va rompiendo hasta que ocasiona el daño renal. La hipertensión, muchos pacientes por lo menos, no, que a mí no me gusta la comida insípida, yo me gusta el salado, a mí me gusta echarle bastante sal. ¿Y qué pasa? El aumento del sodio ocasiona mucha deshidratación renal. El paciente entonces comen bastante salado, ¿qué importa? No me hidrato y comienza a haber deshidratación de los riñones y ocasionarle daño a ese tubito tan especial que se llama glomérulo renal, que es el filtrado encargado de depurar las sustancias tóxicas de nuestro organismo. Muy bien, Gustavo. De verdad que hablar de insuficiencia renal es un factor súper importantísimo porque de esto depende mucho. Como ya lo decía yo en mi frase de esta mañana, que escucha a tu cuerpo, los riñones no hablan, pero cuando fallan, gritan. Y ese es el mensaje que realmente existe. Gustavo, redundando un poco, ¿qué mensaje tú darías a quienes están viendo el programa y que de pronto se están identificando con alguna de estas situaciones que hemos conversado? ¿Cuál sería la invitación o el mensaje que tú darías a aquellos televidentes que ven Buena Salud? Bueno, mi mayor mensaje sería de concientizar que si tenemos herencia a nuestros padres o abuelos con diabetes, hipertensión, concientizar que el agua es vida, el agua es salud, el agua es gratis. En otros países el agua es demasiado costosa y aquí la tenemos, si quieres agarrar el chorro, agarra. Y o sea, no podemos dejar que nos ocasionen daño en nuestros riñones. Es uno de los órganos muy vitales de nuestro organismo para padecer con vida. Y si no tenemos salud, pues no tenemos nada, Gabriel. Entonces es eso, cuidarnos, alimentarnos bien, evitar el consumo excesivo de grasas. Una dieta balanceada es lo mejor que hay, y más que si tenemos herencia, como te vuelvo a repetir, que es lo que yo más, me inclino más. Si tenemos herencia de diabetes o hipertensión, cuidarnos aún más. Así es, bonito mensaje de nuestro querido licenciado Gustavo Camacho, venezolano por supuesto, aquí en Santo Domingo, que ya nos ha estado impartiendo conocimientos y experiencia muchísimo tiempo. Gustavo, ¿dónde se encuentra SingLab? ¿En qué horario te pueden encontrar de pronto las personas que quieren saber dónde tener un acercamiento más directo contigo? Claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos ubicados en lo que es en la avenida Abraham Calasacón, con calle Jaime Andrades Marín, diagonal al subcentro de los Rosales, de la cuarta etapa, y laboratorio SingLab, con mucho gusto. En la municipal también tenemos otro laboratorio sucursal y nada, para mí es un gusto poder compartir esta información con ustedes y eso, concientizar y nada más. Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por despejarnos de todas estas dudas, y a los televidentes que ven Buena Salud, no se desconecten siempre de la programación que tenemos. Esta semana tenemos cargada de información muy relevante e importante. Y algo que va anclado a este tema, esta semana también tendremos a una especialista en nefrología que ya la estaremos mencionando, pues que va anclado al tema que estamos tratando en esta mañana. Pues no sé, esta semana tenemos mucha información importantísima en relación a la salud. Y por supuesto también gracias a todos los televidentes que siempre se están conectando en las diferentes plataformas digitales. Gracias por el apoyo. Y también, si usted desea oír mejor, pues Centros Auditivos, hoy una gran alternativa en Santo Domingo, ubicados en avenida Abraham Calasacón y Gabriel García Márquez. Esto es entre la Casa del Balón y el CECAP. El teléfono es el 096-350-395-26. Centros Auditivos OVI, una gran solución en Santo Domingo. Con esto ya nos despedimos, pero los dejo acompañados. Sigan en sintonía con esta señal Majestad TV.